Hola amigos, ¿cómo están? Tengo algún tiempito sin grabar videos para este canal, ¿no? Lo que pasa es que he grabado videos para el canal de filosofía porque me los han pedido y he grabado videos para el CLEA Unboxing, que es un canal que me divierte mucho. Bueno, estamos a miércoles 17 de abril de 2025 y aquí en Madrid, donde me encuentro, son las 12:54 p.m. Hola Madrid, hola mundo. Bueno, hola Madrid, hola España, hola Europa, Rusia, etcétera. Hola Venezuela, Colombia, México, Perú. Hola Perú, Argentina. Hola América, hola mundo. Bueno, el lunes o el martes me desperté con la noticia. Hoy es jueves, dije, ¿no? Jueves 17 de abril. El lunes o martes me desperté con la noticia de que había muerto Mario Vargas Llosa. La muerte de Mario Vargas Llosa, a pesar de que por su edad se esperaba, digamos, en cualquier momento, ¿no? Me consternó, me dejó mal. Me consternó. Consternó a muchos, me imagino. Mario Vargas Llosa ha muerto a los 89 años, prácticamente recién cumplidos. Nació en 1936 en el Perú. Murió en Lima, en Perú. Ahora, luego de su aventura o de haber sido pareja de Isabel Preisler, muy poco tiempo después él marchó a Lima, a Perú, y yo pensé que se había ido al Perú para no estar sometido a los chismes estos de los famosos. Cuando digo los famosos, acá cuando uno se refiere a los famosos se refiere a gente como Boris Izaguirre, como Isabel Preisler, o sea, la farándula, ¿no? Evidentemente ese no era el mundo de Mario Vargas Llosa. Él no tenía nada que ver con ese mundo de chismes, Bueno, yo pensé que se había ido al Perú para que dejaran de hablar de él y de la Preisler y que ya regresaría, ¿no? Pero no me esperaba su muerte. Tenía leucemia, pero no fue la leucemia lo que lo mató. Lo mató una neumonía que se complicó mucho porque Vargas Llosa en 2022 tuvo COVID y tuvo el COVID-19 y esta pulmonía con el antecedente del COVID pues lo mató. Si no, lo hubiese matado la leucemia, pero la leucemia iba lentamente, ¿no? Debido a la edad, pues la leucemia iba lentamente, ¿no? Bueno, yo también tuve COVID y 4 veces, o sea que prefiero no pensar en ello, ¿no? Me cuidé mucho este otoño-invierno, este invierno-primavera, o sea, este otoño-invierno, sí que ya pasó, estamos en primavera, en no contagiarme de ninguna gripe. Bueno, Mario Vargas Llosa no es mi escritor preferido, ¿no? Sin embargo, vaya usted a saber por qué. Yo digo cuando me preguntan que por disciplina literaria, ¿no? Pero vayan ustedes a saber por qué, a pesar de no ser el escritor que más me gusta, vayan ustedes a saber por qué, repito, he leído prácticamente toda su obra. Las novelas, la dramaturgia y los ensayos.
Yo siempre dije que Mario Vargas Llosa no era un gran escritor, o era un escritor, no era un escritor, sino un escribidor. ¿Qué quiero decir con escribidor? Pues una persona cuyo oficio es escribir. Digamos, un artesano de la literatura. ¿Cómo conozco yo a Mario Vargas Llosa? Quiero decir, su obra. A él lo vi una vez caminando por Callao, en Madrid, cerca de donde tenía su apartamento, o lo tiene, pero nunca jamás hablé con él, ni nadie me lo presentó, ni nada de nada. Mario Vargas Llosa, como saben, obtuvo la nacionalidad española hace mucho, y también tiene la nacionalidad dominicana, además de la peruana. Yo conocí a Mario Vargas Llosa o a los 16 o a los 17 años, en lo que era entonces en Venezuela nuestro bachillerato de 5 años, ¿no? Lo conocí en cuarto de bachillerato o en quinto. Yo recuerdo que en esa época en Venezuela, en uno de esos 2 años, de los 2 últimos años de bachillerato, se veía in extenso literatura española. O sea, literatura escrita en español y española, de la península, ¿no? Y al año siguiente o anterior, que no recuerdo a cuál año corresponde cada cosa, se veía literatura latinoamericana. Entonces yo no me acuerdo si en cuarto año de bachillerato, que yo sé que eso cambió, pero en el cuarto año de bachillerato de mi época, yo recuerdo que en cuarto año de bachillerato y en quinto, en uno de ellos dos, en uno de esos años, se veía literatura latinoamericana y en el otro, literatura española. No sé si fue en cuarto año de bachillerato o en quinto, que el profesor, mi querido profesor Álvarez León, nos hizo leer La ciudad y los perros. Y es la primera obra que yo leí de Mario Vargas Llosa. También Álvarez León nos recomendó La casa verde. Entonces, La ciudad de los perros fue una novela que sí me pegó. Que me pegó. Ahora, Mario Vargas Llosa no era un escritor existencial, no era un escritor atormentado, ¿no? No tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero La ciudad de los perros, que la voy a releer, la leí o a los 16 o a los 17, y voy a cumplir 65, aquí está. La ciudad de los perros, nuevecita, mire el plástico. La voy a releer un montón de décadas después. La ciudad de los perros cuenta el paso de Mario Vargas Llosa por la Academia Militar Leoncio Prado. Una experiencia que para el joven Vargas Llosa fue terrible, ¿no? Tener que soportar una academia militar. La Academia Militar, repito, Leoncio Prado, o el Colegio Militar Leoncio Prado. Años después, él en París, junto con su primera esposa, Julia, que era su tía además, o sea, el primero se casó con su tía y en segundo matrimonio se casó con su prima. Entonces, La ciudad de los perros narra su paso por la Academia Militar Leoncio Prado, pero también es un fresco sobre lo que es la realidad peruana en su totalidad. Es un fresco donde se relata la vida de los blancos peruanos, la vida de los indios, la vida de los cholos, que como ustedes saben, en Perú se usa la palabra cholo para hablar, para catalogar, o como se quiere decir, la mezcla entre indio y blanco, ¿no? Entonces en La ciudad de los perros está la vida de los blancos, la vida de los cholos, la vida de los indios, la vida de alguna gente rica. Parece que esa academia militar tenía un sistema de becas que permitía que cualquiera pudiera acceder a ella, ¿no? Entonces allí estudiaban blancos, cholos, indios,
ricos, pocos, clase media, pobres, urbanos, campesinos, ¿no? Y entonces en esa academia, digamos que es cuando Vargas Llosa, menor de edad y preadolescente, adolescente, toma por primera vez contacto con lo que es todo el Perú, con lo que es la totalidad del Perú, que según sus propias palabras estaba representada en los alumnos de la Academia Militar Leoncio Prado. Años después y en París, esa experiencia la narra en La ciudad y los perros. Una obra de ficción, pero obviamente autobiográfica. La ciudad y los perros me gustó mucho. Vamos a ver qué pasa con la segunda lectura décadas después. Me gustó mucho porque hace, digamos que todo el Perú está representado allí, ¿no? Y yo siempre he hecho analogías entre el Perú y Venezuela, ¿no? Y es una obra, La ciudad de los perros, una novela que me hizo pensar en Venezuela, ¿no? A pesar de que se desarrolla en Lima, ¿no? Me hizo pensar, y no es el primer escritor ni la primera novela que me hacen pensar en la analogía entre lo que es Caracas y lo que es Lima, entre lo que es Venezuela y lo que es Perú. La ciudad de los perros, escrita en París, todavía casado con la tía Julia, gana, bueno, primero es rechazada por muchas editoriales, ¿no? Luego Vargas Llosa conoce a Carlos Barral, el editor, el hijo de Sex Barral, conoce a Cortázar, bueno, y ellos, el manuscrito de La ciudad de los perros, ayudan a Vargas Llosa a enviarlo a todas las editoriales españolas, latinoamericanas, ¿no? Y nada que lo publican. Y entonces Carlos Barral, que tenía una editorial, le dice, mándalo al concurso Sex Barral. Un concurso del cual él era jurado, pero había 4 jurados más. Y no podía él influir en ellos y gana el premio Biblioteca Breve Sex Barral. Era un premio muy importante en esa época. También lo ganó, en el caso de Venezuela, lo ganó, el único venezolano que ganó ese premio fue el de País Portátil, Adriano González León. Con País Portátil, Adriano González León, el venezolano, novelista venezolano, escritor venezolano, ganó el premio Sex Barral, Biblioteca Breve Sex Barral. Bueno, eso respecto a La ciudad de los perros, ¿no? La Casa Verde fue su segunda novela. Bueno, antes de publicar La ciudad de los perros, él publicó un libro de cuentos llamado, ahora no recuerdo el nombre, no sé si es los premios es de Cortázar. Bueno, él publicó un libro de cuentos del cual se me escapa el nombre ahora, ¿no? Tampoco él le tiene mucho afecto a esa primera publicación, porque dice que eran cuentos de adolescente que aprovechó para publicar porque se le dio la oportunidad, pero que no. Bueno, luego él escribe La Casa Verde, que también en el colegio nos la hicieron leer, pero yo La Casa Verde la dejé por la mitad. Digamos que a lo mejor hoy en día me interesaría, pero en ese momento la dejé por la mitad. En La Casa Verde, y esto es una constante que luego bueno, en La ciudad de los perros, bueno, otra cosa de La ciudad de los perros. En La ciudad de los perros se habla de prostíbulos, ¿no? Y de militares y curas que iban a los prostíbulos. Ahora, el prostíbulo, el puticlub, las putas, las prostitutas, son una constante en la obra de Vargas Llosa. En casi todas sus novelas hay presencia de prostitutas y de prostíbulos, ¿no? Bueno, La ciudad de los perros habla de las prostitutas y de los prostíbulos porque tanto los alumnos como los religiosos que trabajaban en la academia militar, como los militares, todos iban a los prostíbulos. Luego él escribe y publica La Casa Verde. Ahora, La Casa Verde se trata de un prostíbulo llamado La Casa Verde.
Prostíbulo que queda no en Lima, pero sí en Perú. La segunda novela, y nuevamente aparecen los prostíbulos, pero es que en La Casa Verde el prostíbulo protagoniza la novela. Debo decir que no lo terminé, lo habré empezado a los 16, 17 años, no lo terminé, no sé si hoy en día me interesaría más. Lamento mucho haber perdido todos esos libros en Venezuela. Luego está, su tercera novela es una obra monumental, Conversación en la Catedral. Primero que es así de gruesa o así, y en segundo lugar es una obra monumental. Le tomó años y la escribió en varios países del mundo y en varios continentes. Es una novela, La Conversación en la Catedral, donde hay muchísimos personajes y todos están muy, pero muy desarrollados. Incluso los personajes que uno suele llamar secundarios están súper desarrollados en La Conversación en la Catedral. Entonces, manejar una novela con tantos personajes es todo un reto para un escritor. Luego, la estructura de la novela, ¿no? Del pasado al presente, al pasado remoto, al futuro. La estructura de la novela y la cantidad de personajes hacen de Conversación en la Catedral una obra maestra. En cuanto a la escritura, en cuanto a la estructura de la novela y en cuanto a la construcción de los personajes, ¿no? Es una novela hiper ambiciosa que cuando la leí en Venezuela también de joven, pues quedé absolutamente impactada, ¿no? En La Conversación en la Catedral yo la he vuelto a leer varias veces para estudiarme la estructura de esa novela tan ambiciosa, ¿no? Si hay que escoger una novela de Vargas Llosa, una sola, yo escogería Conversación en la Catedral. Aunque es difícil porque hay muchas novelas de Vargas Llosa que podrían ser las mejores, pero Conversación en la Catedral es la más ambiciosa y es una novela monumental. Luego está La Guerra del Fin del Mundo, una novela sobre Brasil, sobre la selva amazónica, ¿no? Que ya la leí fuera del colegio, digamos, a los 19 años, algo así. También la dejé por la mitad. Es más, la dejé, no había llegado a la mitad cuando la dejé. O sea que La Casa Verde la dejé por la mitad y La Guerra del Fin del Mundo también. Es una novela que habla del Brasil, de la selva amazónica. Es una novela que requirió mucho esfuerzo de investigación para poder obtener todos los datos necesarios para escribirla, ¿no? La novela me estaba dejando exhausta y tanta selva y tanto Brasil me hicieron dejarla por la mitad. La Guerra del Fin del Mundo. Entonces me estoy quedando con La Ciudad de los Perros, las que recomiendo, ¿no? La Ciudad de los Perros, por supuesto, y Conversación en la Catedral. Luego, La Fiesta del Chivo, muchos años después, cuando yo tenía como 35 o más o menos, creo que menos, La Fiesta del Chivo me dejó noqueada. La Fiesta del Chivo, que la recomiendo ampliamente, también la tengo por allí para una segunda lectura. La Fiesta del Chivo es una novela sobre la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Es una novela tan bien escrita y tan espectacular. Es que es absolutamente espectacular La Fiesta del Chivo. El Chivo es Trujillo, el dictador Trujillo, al que lo apodaban el Chivo. Y esa fue una dictadura de derechas espantosa que hubo en República Dominicana. Y la novela está narrada magistralmente. Es una novela fuerte, que tiene episodios muy fuertes, ¿no? Y es una novela magistral, pero magistral. Magistral. La Fiesta del Chivo hay que comprarla. La pueden sacar de una biblioteca, pero hay que leerla. Es una novela magistral, magistral.
Aquí copié unas cuantas novelas en un papel en orden desarrollado, en un orden que no es el... O sea, después de Conversación en la Catedral las estoy nombrando en orden aleatorio, no cronológico. Luego está El sueño del Celta, que es una novela que tengo pendiente por leer, que intuyo que es buenísima, y que no sé por qué, porque está en todas las bibliotecas de Madrid y nunca he leído. El sueño del Celta puede haber sido escrito en 2009, 2010, por ahí. Por favor, en los comentarios no me pongan, es del 2012, cuando no han leído nada y resulta que lo buscaron en Google. Yo no estoy usando Google para esto, ¿eh? Bueno, entonces la fiesta del... el sueño del Celta, yo lo quiero leer. Lo quiero leer. Tengo entendido que es sobre un señor homosexual, inglés, británico, que se introduce en el África profunda, ¿no? La leeré próximamente, ¿eh? Sueño del Celta. Bueno, Vargas Llosa, como ustedes saben, es premio Nobel, pero también con la Conversación en la Catedral recibió por parte de Venezuela el premio Rómulo Gallegos, alrededor del año 66 creo que fue, ¿no? Y viajó a Venezuela a recibir el premio Rómulo Gallegos, ¿no? Y ahí coincidió con García Márquez, a quien conoció en Venezuela, exactamente en Venezuela. Es más, Vargas Llosa solía decir que a García Márquez lo conoció en el aeropuerto de Maiquetía. Bueno, entonces, ganó el premio Nobel, el premio Rómulo Gallegos, el premio Cervantes, fue condecorado, ganó el Príncipe de Asturias, todos los premios habidos y por haber, ¿no? El más alto el Móvil, pero el más alto de idioma español el Cervantes, quizás el más alto en idioma español en Latinoamérica el Rómulo Gallegos, ¿no? Y además pertenecía a la Academia de la Lengua Española aquí en España y a la Academia de la Lengua Francesa. Era el único escritor que había escrito solo en español, nunca en francés, y sin embargo tuvo su sillón de honor en la Academia de la Lengua Francesa. Y además Juan Carlos I, el papá del actual rey de Felipe VI, Juan Carlos I le dio el título de primer marqués de Vargas Llosa. O sea que Vargas Llosa murió siendo marqués. La verdad de las mentiras me fascinó. La verdad de las mentiras es una novela, es un libro, no es una novela, es un ensayo donde él habla de la ficción y la realidad. Y Vargas Llosa explica que casi siempre hay más verdad, hay más verdades en la literatura que en la vida real, ¿no? Y que si uno quiere buscar las verdades, no está mal leer novelas, porque suele haber más verdades que en la vida real. Por eso habla de la verdad de las mentiras, es decir, la verdad que hay en la ficción. Lo recomiendo ampliamente. Luego, yéndonos más hacia atrás, porque esto lo escribió mucho antes, Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón y las visitadoras, para el que no lo ha leído, este es un libro, creo que es su cuarta novela, después de Conversación en la Catedral. Este es un libro que te mueres de la risa, ¿no? A Pantaleón, que es un militar peruano, no me acuerdo el grado, teniente, no me acuerdo el grado, capitán, ¿no? Bueno, a Pantaleón lo envían a la selva porque le dicen que el pelotón no se dice, le dicen que vamos a llamarlo pelotón, que el pelotón militar designado a la selva peruana, a la partecita esa de la selva amazónica que le pertenece al Perú, le dicen que los militares que están en la selva,
al parecer se han vuelto violentos, han causado problemas, han matado indios, se han herido entre ellos. Y le dicen a Pantaleón que tiene que instalarse allí en la selva, junto con los militares de selva, para ver qué pasa y solucionar la situación. Entonces Pantaleón es un militar muy recto, muy estricto, que se va a la selva y observa lo que está pasando. Y entonces Pantaleón descubre que esos militares están agresivos y haciendo cosas que no deben, porque hace mucho tiempo que no ven una mujer y sus esposas no están allí en la selva, ¿no? Entonces Pantaleón se le ocurre montar un burdel, y nuevamente la figura del burdel, del prostíbulo, ¿no? Montar un burdel en la selva y llevar allí de vez en cuando a un grupo de prostitutas que él llama las visitadoras, para que visiten a los militares, a los soldados, ¿no? Y claro, cuando las visitadoras llegan a la selva, pues hay una cola de soldados, se forman colas de soldados esperando para su turno con una de las visitadoras, ¿no? Entonces, en la obra, además, el militar Pantaleón se va pervirtiendo. O sea, primero es un militar muy, muy estricto, apegado al orden, ¿no? A la rectitud, pero a medida que pasa el tiempo se va pervirtiendo, se va deshonrando y termina dejando a la esposa, dejándolo todo, porque se empata, como decimos en Venezuela, se hace amante de una de las prostitutas, de una de las visitadoras, ¿no? Y la convierte en su amante, ya ella no se tiene que acostar con nadie más. Luego empieza a beber, a fumar, y bueno, descubren la cosa en Lima y lo llaman y lo expulsan de la carrera militar, le quitan las cosas estas que cuando deshonran a un militar que se ha portado mal, que le arrancan en Venezuela se llaman las estrellas, le arrancan todas las condecoraciones, ¿no? Bueno, y él regresa a la selva a seguir viviendo con su visitadora. Es un libro muy divertido y es la única obra que yo sepa, de Vargas Llosa que ha sido llevada al cine y también vi la película, ¿no? Pantaleón y las visitadoras. Quisiera hablarles también de El Hablador. El Hablador es un libro que me recordó Venezuela. El Hablador, o sea, ustedes se acuerdan, los que tienen mi edad, de la época en Venezuela en que los teléfonos no funcionaban. Entonces uno cogía el teléfono fijo, por supuesto, no había móviles. Uno cogía el teléfono y escuchaba, yo lo llamaba lluvia. Uno cogía el teléfono y escuchaba zzz, sin línea. Era como una lluvia el ruido. Bueno. Y entonces uno tenía que esperar. Uno lo dejaba descolgado, lo volvía a coger. Uno esperaba tono y cuando había tono uno llamaba rápidamente antes de que el tono se fuera, ¿no? Entonces resulta ser que parece que en el Perú pasaba lo mismo y Vargas Llosa escribe una novela sobre eso llamada El Hablador. El Hablador era un cargo que había en casi todas las empresas privadas y públicas y en casi todos los ministerios había varios habladores y eran personas que estaban al lado del teléfono escuchando la lluvia y esperando que hubiese tono. Y cuando había tono gritaban, ¡hay tono, hay tono! ¿Alguien quiere hacer una llamada? Y bueno, ese era un empleo en el Perú. Y se llamaba así el cargo, el hablador, ¿no? Y bueno, el libro me gustó sobre todo porque ningún escritor venezolano plasmó esa realidad que vivimos durante algunos años, bastantes. Pero lo hizo Vargas Llosa. A mí me llamó la atención que en Perú pasase lo mismo, ¿no? La tía Julia y el escribidor, también una novela, digamos, de su madurez primera.
Madurez joven. La tía Julia de escribidor es una novela autobiográfica donde habla de su relación matrimonial con su tía Julia, su primera esposa. Luego tenemos El pez en el agua. El pez en el agua me fascinó, es un libro ligero. Hay un es un libro que en un capítulo habla de su campaña electoral cuando quiso ser presidente del Perú. Y en el capítulo siguiente habla de su niñez, autobiográfico total. En el tercer capítulo vuelve a hablar de la campaña electoral en el Perú, pero en el cuarto vuelve a retomar su vida a medida que va cumpliendo años. Entonces, El pez en el agua es un libro en dos. O sea, un capítulo sí y otro no. Habla de la campaña electoral en El Salvador, que termina con Vargas Llosa o sea, con Vargas Llosa perdiendo las elecciones que las ganó Alberto Fujimori. Yo recomiendo mucho El pez en el agua. Luego, Los cuadernos de don Rigoberto. Fue el último libro de Vargas Llosa que leí en Venezuela. En los cuadernos de don Rigoberto está presente la pintura. Don Rigoberto es un hombre que ama las artes plásticas, sobre todo la pintura. Entonces es un libro maravilloso porque habla de pintura. Yo recomiendo ampliamente los cuadernos de don Rigoberto. Luego está El paraíso en la otra esquina, que es un gran libro también, donde él habla de dos personajes. De Gauguin, cuando se va a las Filipinas, creo que es, de Gauguin, que era el pintor Gauguin, ¿no? Gauguin, como saben, era un corredor de bolsa y un hombre exitoso en el mundo de las finanzas que lo abandona todo para ser pintor. Vive en el sur de Francia como pintor, allí conoce a Van Gogh. Está lo que sucedió entre Gauguin y Van Gogh, que Van Gogh terminó apuñalando a Gauguin o viceversa. Luego no se hablaron más y Gauguin se fue a unas islas, las islas Tahití o las Filipinas, no sé, a vivir entre las Indias, y se hizo amante de muchas de ellas, ¿no? Y las retrató, es decir, las pintó. Cualquiera que haya visto cuadros de Gauguin ve donde las aborígenes de esas islas están presentes en la mayoría de sus lienzos, ¿no? Pero al mismo tiempo también habla de Flora Tristán, esa novela, El paraíso en la otra esquina, que fue una luchadora por los derechos de la mujer. Y es una gran novela, El paraíso en la otra esquina. Vargas Llosa es el único escritor que para hacer sus novelas investiga, o investigaba, o sea, en el caso de Paraíso en la otra esquina, investigó la obra de Gauguin, la vida de Gauguin, investigó la vida de Flora Tristán, y en todos sus libros ha tenido que investigar, en conversaciones. O sea, en la fiesta del Chivo tuvo que empaparse de todo lo que era la dictadura de Trujillo en República Dominicana. En El sueño del Celta, el trabajo de investigación anterior a la novela fue fenomenal. Y bueno, él tomaba muchos apuntes antes de empezar una novela. En España también leí Las travesuras de la niña mala, que cuentan las travesuras de una niña, una mujer, en realidad, una mujer joven con rasgos asiáticos, que es una especie de seductora de cualquier tipo de hombre. Entonces el protagonista se la encuentra en todas partes. Se la encuentra en Perú, se la encuentra en Venezuela, se la encuentra en Estados Unidos, se la encuentra en Austria, se la encuentra en Francia, se la encuentra en el Japón, y narra pues la novela, esa historia de amor, si acaso se puede llamar así, entre la niña mala y el protagonista, que por supuesto, para mí este libro es el producto, o sea, en este libro Vargas Llosa hace una fantasía realidad. Yo que soy muy freudiana y muy influida por Freud, para mí en este libro
Vargas Llosa hace realidad una fantasía, que es la de tener una relación con una asiática. Y 20 años después, más o menos, o 15, 17 años después, más o menos, Vargas Llosa se divorcia de Patricia Llosa, su segunda esposa y prima, para vivir una aventura con Isabel Preisler. ¿Y quién es Isabel Preisler? Una española de origen filipino, es decir, una asiática. La asiática de Travesuras de la Niña Mala. Entonces Vargas Llosa, como las fantasías no se pueden llevar a la realidad porque traería problemas, el primero convierte su fantasía en novela, Travesuras de la Niña Mala, pero años después consigue a una niña mala de verdad en la vida real, a Isabel Preisler, que es asiática de origen. Y entonces no solo hace su fantasía realidad en la novela, sino también en la vida real. Y esto yo se lo cuento a todo el mundo y no me creen, pero es verdad. Lo que volvió loco a Vargas Llosa de Isabel Preisler fueron sus rasgos asiáticos. Bueno, y esto es un paseo muy, muy breve por la vida y la obra de Vargas Llosa. Como saben, Vargas Llosa empezó siendo comunista y en la Universidad de San Marcos en Lima, que era como la central en Venezuela y que era una universidad repleta de gente de izquierda, él militó un año en un grupo comunista. Y había una dictadura en el Perú en esa época, ¿no? Ahora él empezó siendo comunista, visitó Cuba, quedó extasiado con la Revolución Cubana, fue amigo de Fidel Castro, ¿no? Y luego se desencantó del comunismo y se fue a la socialdemocracia, ¿no? Al socialismo light, hasta que terminó, más o menos durante los últimos 30 años de su vida, se convirtió en un liberal, en un neoliberal. Y bueno, se nos fue Varguitas, 89 años, y yo me pregunté, cuando yo nací ya existía Vargas Llosa, estaba vivo, lo estudié en el colegio, y ahora ya no está Vargas Llosa. Y me pregunto, ¿cómo podremos vivir, o cómo podré yo vivir sin la existencia física de Mario Vargas Llosa? Lamenté su muerte. Sé que estaba en edad de morir, pero era una presencia que estaba siempre allí, ¿no? Y aunque en los últimos años yo fui muy crítica con él, porque una cosa es ser liberal y otra cosa es ser amigo de José María Aznar, que es un ignorante, que hace un intelectual como Vargas Llosa de amigo de José María Aznar y de Moisés Naím. Pero bueno, vamos a rescatar de Vargas Llosa porque sus deslices políticos no tenían mucho que ver con su vida. Su vida siempre fue la literatura. Y vamos a hablar del Vargas Llosa escritor. Ahora, las influencias de Vargas Llosa son muchas, pero quiero rescatar dos influencias de Vargas Llosa en su juventud, ¿no? La influencia del escritor norteamericano estadounidense William Faulkner y la influencia de los escritores franceses del siglo XIX, sobre todo la influencia que tuvo en él la obra de Flaubert y sobre todo Madame Bovary. Hay una edición de Madame Bovary que trae un prólogo de Vargas Llosa que es prácticamente un ensayo espectacular. Y aquí en Madrid descubrí una edición del Quijote que trae un prólogo de Vargas Llosa que me interesó más que lo que me puede interesar el Quijote completo. E igual me pasa con el prólogo a Madame Bovary de Flaubert. Y bueno, un pequeño homenaje a este video, un pequeño homenaje al último de los escritores
latinoamericanos pertenecientes a eso que se llamó en el siglo XX el boom de la literatura latinoamericana. Durante muchos años, Vargas Llosa fue el único que todavía estaba vivo. Con la muerte de Vargas Llosa se acaba el boom de la literatura latinoamericana y lamentablemente no se ven en el horizonte reemplazos a esos escritores que representaron el boom, que como ustedes saben son Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar y otros que eran un poco mayores, pero que también estaban allí, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Ernesto Sábato, cantidad de escritores, cantidad. Incluso podemos nombrar a algunos más jóvenes que Vargas Llosa. Lo que pasa es que esos siguen vivos y no están considerados escritores del boom, aunque por época están cerca, ¿no? Entonces, con Vargas Llosa termina de morir el boom de la literatura latinoamericana que marcó la segunda mitad del siglo XX en la historia de las letras latinoamericanas. Se acabó el boom y el gran reto es que Latinoamérica vuelva a producir grandes narradores, grandes novelistas. Esperemos a ver. Hay algunos por ahí que escriben, pero ninguno llega a la estatura que tuvieron los del boom. Y bueno, antes del boom estuvo Borges, pero Borges se empezó a leer más cuando comienza el boom. Lo mismo pasa con Octavio Paz, que era anterior al boom, pero se empieza a leer más cuando empieza el boom de la literatura latinoamericana. Bueno, y este pequeño homenaje, pequeño y torpe homenaje a Mario Vargas Llosa, el novelista, el escritor, el escribidor. Nos vemos.